A partir de la década del 80 comenzaron a registrarse varios fallos por medio de los cuales se fue haciendo lugar a la consagración de los procesos colectivos y la reforma constitucional del 94 estableció modificaciones en materia de protección de derechos colectivos con la introducción de herramientas procesales como las del artículo 43. A través del leading case Alavi, la Corte estableció por medio de su interpretación algunas cuestiones que la falta de legislación específica no había permitido precisar. Por medio de este fallo del año 2009, en el que la acción de amparo tenía por objeto la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 25.873 y de su decreto reglamentario, porque el actor entendía que se vulneraban las garantías establecidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución, dado que autorizaban la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet, sin que una ley determinara en qué casos y con qué justificativos. Y en el caso el actor entendía que esa intromisión constituía una violación a sus derechos a la privacidad e intimidad, en su condición de usuario, y además afectaba el deber de confidencialidad al que estaba obligado por ser abogado. Aquí la Corte entendió que estaban en juego derechos de incidencia colectiva que recaían sobre intereses individuales homogéneos, y a la vez delimitó tres categorías de derechos. En la primera categoría ubicó los derechos individuales, donde el bien afectado es individualmente disponible por su titular, quien debe probar la lesión a ese derecho para que se configure una cuestión justiciable. Para determinar la legitimación activa, debe verificarse no solo que se esté ante el titular del derecho, sino además que éste haya sufrido un daño en su persona o en su patrimonio y que exista una relación de causalidad entre aquel y el hecho que lo ha producido. A esta categoría de derechos se refiere el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución. Esta acción está destinada a obtener la protección de derechos divisibles y no homogéneos y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados. En la segunda categoría ubicó los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. Esta segunda categoría de derechos surge del segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución. En este caso, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, es decir, aquel que pertenece a toda la comunidad, es indivisible y no es susceptible de apropiación individual. Son ejemplos de esta clase de bienes el ambiente, el patrimonio cultural, la diversidad biológica. La pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Si bien la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como sucede en el daño al ambiente, esta última acción corresponde a su titular. Los derechos de esta segunda categoría pueden ser ejercidos no solo por el afectado, sino también por el defensor del pueblo y las asociaciones que defienden intereses colectivos. Algunos autores extienden esta legitimación al Ministerio Público por cuanto tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. La actual Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, al enumerar sus funciones, lo faculta a intervenir en los conflictos en que se encuentren afectados los intereses colectivos o difusos. En la tercera categoría, ubicó los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. También surgen del segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución y se refiere a la afectación de derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones a la competencia, a los derechos de usuarios y consumidores, a los derechos de sujetos discriminados. En este caso no hay un bien colectivo, sino que se ven lesionados derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, un mismo hecho, que puede ser único o continuado, provoca una lesión a una pluralidad de sujetos, es decir, existe una causa fáctica homogénea. Por ello la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos ellos, excepto en lo que concierne al daño que individualmente sufren. Esa homogeneidad hace razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada, de la sentencia que en él se dicte.
salvo en lo que hace a la prueba del daño. Deben concurrir 3 condiciones: causa fáctica común, es decir, la existencia de un hecho único o complejo que cause una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, que la pretensión procesal esté enfocada en el aspecto colectivo y que no se justifique el ejercicio individual de la acción, es decir, que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia. La Corte afirmó que la acción resultará de todos modos procedente cuando, pese a tratarse de derechos individuales, existe un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particularidades características de los sectores afectados. En el trámite del proceso colectivo, se debe verificar la concurrencia de los siguientes recaudos para la admisión formal de la acción colectiva, y estos son: la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretende asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre cuestiones fácticas y jurídicas comunes y homogéneas a todo el colectivo, por encima de los aspectos individuales, e instaurar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles la alternativa de optar por quedar fuera del pleito o la de comparecer en él como parte o contraparte, e implementar adecuadas medidas de publicidad, orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto, a fin de evitar que se dicten sentencias contradictorias sobre idénticas pretensiones. La Corte aclaró, a través de sus fallos, que el reconocimiento de nuevas formas de legitimación no implica en manera alguna que la mera invocación de un interés o derecho que afecte a una pluralidad de sujetos sea suficiente para instar el proceso judicial, ni que se haya abandonado la exigencia de controversia que habilita el conocimiento de los tribunales. Su comprobación es imprescindible, ya que conforme a nuestro sistema constitucional, la Justicia Nacional ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida instancia de parte, por lo que no puede llevar a cabo la verificación de la legalidad en abstracto. Y en este sentido, la Corte negó la posibilidad de entablar una acción que persiga el control de la mera legalidad, cerrando así la discusión sobre la transformación del amparo en una suerte de acción popular. La Corte ordenó la creación de un registro de acciones colectivas en el que deben inscribirse todos los procesos de esta naturaleza que tramiten ante tribunales del país. En cumplimiento de ello, por acordada número 32 del 2014, se creó el Registro Público de Procesos Colectivos radicados ante tribunales del Poder Judicial de la Nación, en el que se inscriben todos los procesos colectivos, cualquiera sea la vía procesal por la cual tramiten y el fuero ante el que se hubiesen radicado. La acordada no invalidó las atribuciones que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen en materia adjetiva, porque limitó la competencia del registro a la recepción y sistematización de información que proporcionen los tribunales del Poder Judicial de la Nación. Sin embargo, simultáneamente invitó a los superiores tribunales de justicia de cada jurisdicción a celebrar convenios con la Corte que permitan compartir la información almacenada. La obligación de proporcionar la información corresponde al Tribunal de Erradicación de la causa, que efectuará la comunicación pertinente tras haber dictado la resolución en la que considera formalmente admisible la acción colectiva. El registro, si considera cumplidos los recaudos en el plazo de 2 días, mandará efectuar la inscripción, que se comunicará en el día al tribunal de la causa, haciéndole saber la existencia de otras acciones que tengan similar o idéntico objeto. También se inscriben en el registro las resoluciones posteriores dictadas durante el desarrollo del proceso, que correspondan al desplazamiento de la erradicación de la causa, modificación del representante de la clase, alteración en la integración del colectivo involucrado, el otorgamiento, modificación y levantamiento de medidas precautorias o de tutela anticipada, acuerdos homologados, sentencias definitivas y toda otra resolución que por la índole de sus efectos justifique a criterio del tribunal la anotación. La Corte, por acordada 12 de 2016, aprobó el Reglamento de Actuaciones en Procesos Colectivos que rige para las causas que tramitan ante tribunales nacionales o federales, comprendidos en la acordada 32 del 2014, que se inician a partir del 1 de octubre de 2016.
y excluye del ámbito de aplicación a los procesos comprendidos en la Ley de Ambiente y a los procesos penales. La provincia de Buenos Aires también cuenta con un registro de acciones colectivas en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que tiene a su cargo la reglamentación y organización. En él se van a anotar los procesos que tengan naturaleza colectiva, su objeto, radicación, partes intervinientes, medidas cautelares dispuestas y sentencias de todas las instancias. Y la Suprema Corte de la provincia dictó la acordada 3660 de 2013, por la que se creó el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva, en el que quedó subsumido el Registro Público de Amparos de Incidencia Colectiva, instaurado por la Ley 13.928. Allí se anotarán todos los procesos en que se debatan derechos colectivos o de incidencia colectiva en general, a excepción de las acciones de habeas corpus. Y también aprobó su reglamento que impone con carácter obligatorio la remisión de datos vinculados a procesos de incidencia colectiva por parte de los magistrados de la provincia, de todos los fueros e instancias, y su omisión hace pasible de sanciones disciplinarias al titular del organismo jurisdiccional. Los datos contenidos en el registro van a ser públicos, de consulta libre y gratuita, y accesibles desde el sitio web de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires.